The death rate. The death rate is the number of people who die in 1 year in a particular place or country. It is calculated by dividing the numbers of deaths in 1 year by the total number of people in that place, and then multiplying that number by 1,000. The result is the number of deaths per 1,000 people. As you can see here, this is the formula. Okay, they have to know. Death rates have varied over time, and there are also great contrasts in death rates between different areas of the world, as well in diseases and the causes of death. Falling death rates. Since the beginning of the 20th century, death rates have fallen, especially during the last few decades. Nowadays, the global average death day rate is 80 per 1,000, which is half of what it was 50 years ago. This is due to advances in healthcare, hospitals, medical attention, new medicines and immunization campaigns, as well as improvements in hygiene and nutrition. However, these advances are not evident in all countries, as they are not equally distributed around the world. Tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el número de gente que muere en un año en un sitio específico. Se calcula dividiendo el número de muertes en un año por el número total de personas que viven en ese lugar y luego se multiplica por 1000. El resultado es el número de muertes por 1000 personas, 1000%. Las tasas de mortalidad han variado a lo largo del tiempo y en general desde principios del siglo XX han ido cayendo. Especialmente ahora la tasa de mortalidad es del 8 por 1000, mientras que hace 50 años era el doble, el 16 por 1000. Esto se debe a los avances en cuidados médicos, hospitales, atención médica, nuevas medicinas y campañas de inmunización, así como mejoras en la higiene y la nutrición. Sin embargo, hay distribuciones irregulares de estas tasas de mortalidad. No es lo mismo la tasa de mortalidad que hay en España que la que hay, por ejemplo, en muchos países del África subsahariana. So, variation in death rates. Even though death rates around the world are becoming more even, Europe and Africa currently have the highest rates. In the case of Africa, this is because of poor healthcare, civil wars, famine, and poverty. In the case of Europe, the aging population has increased death rates. The lowest death rates are found in countries with large populations of young people and where healthcare is well developed, such as the Gulf states. Main causes of death, as well as infectious diseases such as malaria, tuberculosis, and AIDS, and the recent Ebola pandemic. There are other factors that cause mortality, such as war and famine. Famines are often produced by long periods of drought. They affect some parts of Africa and have a particular weight impact on children. In developed countries, deaths usually occur because of cardiovascular diseases, cancer, respiratory problems, and traffic accidents. As you can see here, the death rate is different. The death rate is especially low in certain developing countries, such in Latin America, in which population is very young, between 6 and 12%. Most of the Western world, including North America, Western Europe, China, India, Australia, Brazil, Argentina, and Uruguay, and more than 12 per 1,000 in Russia, Eastern Europe, and in Central African republics. Aquí la tasa de mortalidad veis que es baja en países que son jóvenes, como principalmente América Latina, los países del Golfo, o ciertos países de África del Norte, como Argelia, Túnez y Libia. Está entre el 6 y el 12 por 1000 en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia, India y China, y más del 12 por 1000 en países subdesarrollados, sobre todo en África y en ciertas zonas de Rusia y del este de Europa. Bueno, las variaciones en las tasas de mortalidad, encontramos que las más altas están en Europa y en África, pero por razones muy diferentes. En África es porque la atención sanitaria es deficiente, hay muchas guerras civiles, hay hambrunas y pobreza. Y en el caso de Europa, porque la edad media de la población es muy elevada, hay muchos ancianos y esto incrementa, lógicamente, la tasa de mortalidad. Las más bajas las encontramos
en países donde hay una población más joven, como por ejemplo Latinoamérica, o también en los países del Golfo, que tienen también una sanidad muy buena. Las principales causas de muerte pues, suelen ser en general en todo el mundo malaria, tuberculosis y sida y epidemias de ébola, como por ejemplo sobre todo en el Congo, y también pueden ser las guerras y las hambrunas. Las hambrunas pueden estar causadas por largos periodos de sequía, afectan sobre todo a ciertas partes de África y tienen mucho impacto en niños. En los países desarrollados, las muertes suelen estar causadas por enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón, hipertensión, etcétera, cáncer, problemas respiratorios y accidentes de tráfico. Infant mortality. Infant mortality is the number of children who die before reaching the age of 1 in 1 year in a particular place of country. Infant mortality is calculated by dividing the number of children who die before reaching the age of 1 in a year by the total births during the same period, and then multiplying that number by 1,000 per thousand. You can see here the formula again. Infant mortality is closely related to a country's level of development, as it reflects the deaths of a part of the population that is completely dependent on the care available in that country. The presence or absence of health care the care babies receive from their parents and levels of hygiene and nutrition are all vital factors in infant mortality. Sub-Saharan Africa has the highest infant mortality, approximately 100 per thousand, which means that one child out of every 10 dies before reaching the age of 1. In contrast, in developed countries in Western Europe and in Asia, infant mortality is approximately 4 per thousand. Life expectancy. Life expectancy is the average number of years a newborn is expected to live for in a particular place of country. Advances in healthcare and in medical science over the last 50 years have significantly increased life expectancy. The global average life expectancy is currently 71 years. Women have a longer life expectancy, 73 years, and men, 69. Developed countries' life expectancy is high due to better economic and social conditions, as well as better healthcare. These countries also have a greater difference in life expectancy between men and women. The average is 82 years for women and 79 years for men. In less developed countries, life expectancy is lower in these countries. The average is 62, and there is less difference between men and women. In some countries in Southern Africa, life expectancy is as low as 50 years because of infectious diseases. Mortalidad infantil. La mortalidad infantil es el número de niños que mueren antes de alcanzar la edad de un año en un lugar, dentro de un país o donde queramos. La tasa de mortalidad se calcula, de mortalidad infantil, perdón, se calcula dividiendo el número de niños que han muerto antes de alcanzar un año entre el número de niños nacidos durante el mismo periodo y luego lo multiplicamos por 1000, obteniendo una tasa por 1000. La inmortalidad infantil está muy estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo del país, dado que refleja el desarrollo de los cuidados y del sistema de bienestar de ese país. La presencia de una esencia de cuidados médicos, de atención que el niño recibe por parte de los padres, los niveles de higiene y de nutrición, son todos factores vitales en la tasa de mortalidad infantil. En este caso, los países de África subsahariana tienen la tasa de mortalidad más alta, es de un 100 por 1000, lo que quiere decir que de cada 10 niños uno muere antes de alcanzar un año, mientras que en los países de África, de Asia y de Europa Occidental, la tasa de mortalidad infantil es del 4 por 1000, es muy bajita. La esperanza de vida. La esperanza de vida es el promedio de años que se cree que un recién nacido puede vivir en un sitio específico o en un país. Esto ha aumentado en los últimos 50 años gracias a los avances en medicina y en cuidados médicos. La esperanza de
La esperanza de vida media en la actualidad es de 71 años. Las mujeres suelen tener una esperanza de vida mayor, que 73 años que los hombres, 69 años. Y aquí también hay diferencias entre los países desarrollados, donde la esperanza de vida es alta, unos 79 años de media, debido a las condiciones de vida mejores y a la mejor economía, también a unos mejores cuidados médicos. Y hay una diferencia grande entre la esperanza de vida de hombres, que es de unos 79 años, y de mujeres, que es de unos 82. Y luego en los países menos desarrollados la esperanza de vida es menor, suele ser de unos 62 años, y hay una menor diferencia entre hombres y mujeres. También en algunos países de África del Sur la esperanza de vida llega a ser tan baja como 50 años, ¿vale? La gran cantidad de enfermedades infecciosas.